Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy, jueves 25 de febrero del año 2021. Estamos en el día de hoy ya prácticamente cerrando la semana. Mañana, viernes, culmina este mes de la patria. El 27 el presidente dará sus memorias, un recuento, como señalábamos ayer, de los resultados de su gestión, de las expectativas, planes y proyectos que tiene en lo inmediato. Y así estamos al día de hoy, así estamos. Bueno, ustedes saben que fruto del COVID, pues los empleados públicos trabajan hasta las 3 de la tarde, las escuelas cerradas, los niños están confinados, se diseñó la virtualidad en donde los estudiantes están recibiendo clases a través de los programas de televisión, la radio y bajo algunos esquemas, ¿no?, tecnológicos de computación. Pero bueno, el punto es que hay bastantes presiones de diversos sectores de la sociedad exigiéndole al ministerio que ya es tiempo, que hay diversos estudios. Aunque usted oye miles de informaciones, que si allí, que si acá, la realidad es que hay estudios que demuestran, que evidencian que los niños, fíjense que las vacunaciones, las tres fases, es hasta 19 años, que los niños no son un foco realmente de contagio, no representan un riesgo importante. Y más si cuando tienes los protocolos adecuados, si se cumplen los requerimientos y por demás, si se va a tener la parte de la retaguardia, los adultos con morbilidades, los mayores y ese tipo de personas con mayores niveles de riesgo cubiertos porque van a ser vacunados, porque ya la pandemia le ha dado algún tipo de circunstancia, y con protocolos adecuados, pues se ha evidenciado en Europa, más de 32 países han estado utilizando algún tipo de presencialidad para sus estudios, para que los niños vayan a las escuelas. Entonces aquí Educa presentaba un documento de una encuesta en donde el 60% prácticamente de los padres estaban de acuerdo en que pues los niños pudieran volver a las clases, pudieran volver a las escuelas, porque eso es una manera de reincorporarlos. El año, ahí se quejaban padres y algunos dicen, todos los estamos aplaudiendo los esfuerzos que se han hecho indiscutiblemente. Ahora vamos a ver al final del día, si hiciéramos una evaluación, le pasáramos un examen, tanto por cantidad como por calidad, cuál ha sido el logro, el aprovechamiento de los niños en este año que hemos tratado de salvar, porque también hay que planteárselo desde ese punto de vista. Para la mayoría de ellos se ha tratado de salvar el año. Para muchos colegios que ya estaban en la parte tecnológica, avanzados y de la virtualidad, y han seguido. De hecho, ellos empezaron, cuando dijeron aquella vez que no, que ellos lo que estaban dando era repaso, embute. Nada de eso. Y ellos arrancaron con todo. Y obviamente después fue que el sector público se incorporó y se diseñó el plan, que hay que aplaudir el esfuerzo del ministro de Educación, el doctor Furcar, porque realmente de tripas corazón se está haciendo esfuerzo, se está haciendo el esfuerzo. Ahora, así como tenemos en las evaluaciones de las pruebas PISA, tenemos cantidades de falencias, terminamos en los peores lugares y así sucesivamente, no podemos esperar que en esta ocasión tengamos nosotros con esto, que vamos a decirlo, este es un año de sobrevivencia y se ha tratado de hacer lo que se ha podido y se ha tratado de salvar, pero como decía una madre que leía yo aquí, literalmente lo señalaba, esos muchachos paran entretenidos, no hay quien, no aprenden nada, y esos cuadernillos nosotros no sabemos ni entenderlos, los padres no los pueden ayudar, no tienen el tutor, el maestro que esté con ellos. Entonces, definitivamente no podemos esperar que nuestros niños, por lo menos de las escuelas públicas que han estado bajo los esquemas de la televisión y esa mezcla, ese híbrido que se ha hecho, televisión, cibernética, computación, etcétera, con todas las falencias y las dificultades que tenemos en nuestro país.
Sin embargo, los colegios privados sí que habían cerrado su año de esa manera, ya estaban mucho trabajando con eso y siempre han trabajado bajo esos esquemas, sí se adecuaron. Y las universidades extranjeras también, y no sé la UAS nuestra cómo esté, que están pidiendo aumento de salario, y ahí vimos que creo que los profesores llegaron a acuerdo como de 10%. 10%, las autoridades le habían ofrecido 5%. En todo caso, ahí hay un tema de salarios, no sé cómo esté operando en la práctica, ¿no? Como universidad, como academia, la UAS. Pero las privadas, yo tengo sobrinos que estudian en las universidades privadas y los amigos de ellos y los amigos de mi hijo que estudia fuera, también ha sido, el año pasado fue todo virtual. Él no vino aquí, pero fue todo virtual y ha seguido, está ahora mismo estudiando así prácticamente con unos híbridos que han desarrollado en el Tecnológico de Monterrey. Pero aquí las universidades, INTEC, UNIBE, UCAMAIMA, la UNFU, todas prácticamente así se han manejado. Entonces estaba la discusión por el problema, ¿qué es primero, si la economía o la salud? Bueno, sin salud no hay economía, pero sin economía nos vamos a morir todos sanitos. Entonces fíjense ustedes que aquí no se sabe quién fue primero, si el huevo o la gallina. Obviamente hay que enfocarse en ambas situaciones. El gobierno ha dado respuesta con lo de la fase 1, APIAME 1, PATI, PAMI, todos esos programas de ayuda, como lo han hecho en diversos países del mundo, prácticamente en todos. Apoyo a las pequeñas empresas, apoyo a los hogares, etcétera. Eso es adecuado. Y la parte de los mensajes de salubridad, de higiene y de distanciamiento para evitar que se propague aún más y se descontrolen los centros asistenciales, se saturen, colapse el sistema sanitario y entonces tengamos muertos como si fuera una economía, ya hagámoslos, estuviéramos en situación de guerra, en donde en guerra te atienden si te vas a salvar. Si no, te sacan y te ponen ahí en el almacén de los que ya se están muriendo para que entre otro que es posible salvarlo, como una especie de canibalismo, de supervivencia darwiniano. Como hubo por lo menos, hasta vimos aquí en el principio de año, o mediado de año, como la crisis que se dio en Italia, los hospitales saturados, los pobres médicos no daban abasto, médicos enfermándose, enfermeras enfermándose, porque este bendito, este demonio, este COVID es una cosa complicada. Tengo, ahorita les comento como dice, un testimonio importante para los incrédulos sobre el COVID de una persona reconocida, amigo nuestro por demás, que está hoy recogido en la prensa. Entonces, el punto es que ayer se acordó, el Consejo Nacional de Educación y las autoridades del ministerio acordaron que vamos a ir a la presencialidad, aunque hay sectores que piden prudencia. Doña Prudencia Martínez, eso es muy bonito decirlo, aquí ha habido prudencia, lo tienen a los muchachitos en sus casas. Por eso que los padres están pidiendo que se les permita la presencialidad. Será de manera voluntaria. Habrá que firmar un compromiso, una autorización. Todo eso está bien. Como decíamos ayer, hay que oír y hay que facilitar las cosas, porque tampoco vamos a vivir con una paranoia, teniéndole miedo a la sombra. No, el protocolo, todos los criterios de seguridad y vacunar, que ayer hubo que son las cosas que no debieran ni suceder. Dice el ministro que los profesores van a ir en la segunda fase del plan, la segunda fase del plan. Y dice una viceministra que no, que ellos no entran, que tienen que esperar. Ayer dice el ministro de Educación que se acordó con el presidente y la vicepresidenta Raquel Peña que los profesores van a ser vacunados. Pero claro, los profesores, los guardias, los médicos, los sanitarios, lo del sistema sanitario, los choferes de ambulancia, lo de limpieza de las escuelas, de los hospitales, todas esas personas que están en la primera línea de fuego, hay que blindarla, como cuando usted ve a los policías que se ponen el chaleco antibala, es por si acaso. Entonces, eso hay que hacerlo. Entonces, ni siquiera hubo la necesidad de tener esa contradicción. Ya ahí quedó por fe a la ministra, que no era su área, además, por demás. Como que se dan unos tiros en los pies innecesariamente. Entonces, volveremos a la presencialidad con un protocolo que va a ser presentado, se va a retornar a las aulas de manera gradual, con un mapeo. Fíjense qué interesante, con un mapeo. Donde esté bajo el nivel de COVID se podrá. ¿Y por qué eso no lo hemos hecho para las actividades económicas? Ven, coherencia, lógica.
así como se va a hacer para esto, claro, hay un sitio donde está, por ahí, vamos a suponer, en los Guaricas, no, si ahí el COVID está regado, miren cómo hacen en Cuba, la calle cerrada, verja, usted no entra si no vive aquí, usted no sale si no entra aquí porque está todo aislado, porque apareció un brote. Bueno, así es que hay que hacerlo, así es que debió haberse hecho. Entonces se va a hacer de manera gradual, será voluntario, firmando un compromiso, y se va a presentar el cronograma, el calendario, la próxima semana. Eso está muy bien, eso es lo que habíamos estado pidiendo por aquí. Sabemos que estamos en el proceso de vacunación, ya hay una gran cantidad de personas vacunadas, entonces los docentes tienen que ser vacunados para poder mandar los niños, entonces ahí no va a haber problema. Entonces, entre ellos, los niños, que si a los niños le da el COVID, le da muy light, muy ligero, entonces ese no sería un problema más que uno cuidarse en su casa, entonces saber que los muchachitos están allá, que pueden traer cualquier cosa para acá. Si ustedes están vacunados, pues todo está bien, pero que se puede la adecuada supervisión y el cumplimiento de las regulaciones y cumplimiento con el protocolo, se puede ir a hacer. Se va a ir haciendo por grados y por turnos y con un mapeo donde esté menos, por ejemplo en Nueva York, antes de haber cerrado, cuando se les fue de las manos la situación, se establecía que si se pasaba de 3% la positividad, iban a cerrar las escuelas por determinados counties, condados, que está dividido. Y así lo hicieron, donde se iba, entonces los otros se mantuvieron. Están cerrados en muchos casos, ya se está volviendo la normalidad. En Estados Unidos hay más de 60 millones ya de vacunas aplicadas. Entonces, así es que debemos ir. Miren, el COVID, como ustedes saben, tiene muchos incrédulos, muchas boberías que se hablan, muchas cosas que se dicen, y sabemos que tenemos 3.000 y tantos muertos. Ayer 3.048 habíamos dicho en el día de ayer. Hoy ni siquiera he visto el reporte de salud pública, porque me quería enfocar en la parte de la escuela, el volver a la normalidad y que por lo menos se pueda ir 1, 2 o 3 veces, 3 días. Los padres tienen un respiro, los niños se interaccionan de manera más efectiva, más eficiente. Entonces, por ahí es que tenemos que caminar, no solamente en el área educativa, sino en todos los demás sectores de la economía. Esta locomotora que camine uniforme, de la manera en que se pueda. Así mismo con ese mapeo, ¿cómo se va a hacer en educación? ¿Cuáles son los barrios que están dando problemas? No lo ven ahí cada vez que miden. Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, esos barrios de la periferia donde estaba el teteo, el lunes, ¿se acuerdan que le dije? Villa Duarte por ahí, de que teteando. El viaje tigre bebiendo con la cerveza, con la juca y las mujeres y los holgorios armados. Y ayer se metieron a otro sitio ahí, encontraron una fiesta en un patio. Entonces, no baja, entonces la gente de clase media que va a los lugares, que va a los restaurantes, no ha afectado, no ha incidido en nada de esto. Y de hace rato que lo estoy diciendo. Y entonces hay que hacer inteligencia ahí en esos lugares o soltarlos en banda. ¿Por qué? Tenemos un año en ese tirijala. Y quería compartir este testimonio del amigo Aquiles Correa. Correa es un humorista conocidísimo, trabaja con Hochi, trabaja en muchos programas, ha grabado películas y eso. A mi amigo Aquiles Correa se contagió en diciembre, el 20, y duró prácticamente un mes. Fue internado y todo, pasó Navidad, ya ustedes saben, la pasó... y dice, su testimonio, tenía muchas, para que ustedes vean, para que no sean incrédulos, y cuando le hablan de ponerse la inyección, casi se nos va el gordito Moñú. Tenía muchas dificultades para respirar, hubo que ponerme oxígeno, y yo lloré muchas noches, con miedo de dormirme, y no quería dormirme porque tenía miedo. Es algo que no se lo deseo a nadie. Y ahora le dio COVID, y recuerdo que una persona que le había dado COVID, que conozco, y al mes le preguntaba cómo estaba, me decía, todavía me duelen los tobillos. ¿Los qué? ¿Qué tiene que ver COVID con tobillos? Si eso es pulmonar, si eso es una citocina, con esa vaina nadie sabe. Hay uno que dice ahí que todo le sabe a sangre, yo no sé, será que comerá morcilla ese. ¿Se acuerdan que los comenté? Digo, un vampiro. Otros quedan con problemas respiratorios, cansancio, decaimiento y un sinnúmero de cosas. Pero yo esta no la había oído. Dice ahora Correa
a menos que sea que él tuviera y no lo supiera, porque no creo, porque la diabetes es un proceso. Dice él que a partir de darme el COVID, me salió diabetes, que yo no tenía. Dice que no tenía. Y ahora hasta se está inyectando. O sea, para tener que inyectarse en una diabetes tipo 2, 3 será, qué sé yo, la verdad es que obviamente no debía haberla tenido. Porque si le hubieran dado, le hubieran dado una pastillita de 2 gramos, 5 gramos, 8 gramos, inyectándose insulina. O sea, tiene una deficiencia de insulina a partir de que le dio el COVID. O sea, fíjese usted, déjese de gallo loco, de loco viejo, que las secuelas a largo plazo, se habla hasta de secuelas hasta neurológicas. He leído estudios que hay, es que no hay nada confirmado. Aquí le da al esposo, a la esposa no le da. Abro esta como esta no, como el cuento de ¿dónde está la cosita? Le da al esposo, a la esposa no le da. El esposo casi se muere y a la esposa le dio y le da como si no le hubiera hecho nada. Y tú dices, ¿cómo es esta cosa? Entonces, si usted quiere jugar el numerito ese y cae en el 15% que va a dar a los hospitales, como cayó Correa, y lo tuvieron que poner oxígeno, ya ustedes ven cómo es. Y ahora, después que le dio eso, dice que se gasta más de 15,000 pesos en medicamentos. ¿Usted tiene 15,000 pesos para gastarse en medicamentos? Claro, a usted le sobra. A usted, como a usted le sobra el dinero y no le importa que le dé, y después cuando usted hacía 10 kilómetros en el mirador, en no sé cuánto, en 1 hora, cuando lo vuelva a hacer después que le dé el COVID, posiblemente dure 2 horas para hacerlo. Y cansancio que no puede subir las escaleras y todo ese tipo de cosas, señores. Es una realidad y tiene secuelas, tiene consecuencias, tiene graves daños que todavía están siendo estudiados, porque es que no hay nada, se está aprendiendo todos los días, se va aprendiendo. Hasta las mismas vacunas, cuál es su eficacia, cuál es su eficiencia, hasta cuánto es la duración de los anticuerpos que te genera, porque es nueva. Tenemos que esperar a ver hasta dónde alcanza y ir midiendo. Ya Israel está supliendo cantidad de informaciones porque tienen su población prácticamente el 50-60% ya vacunado y cada día vacunando más. Ya Estados Unidos lleva como 60. Chile exitosísimo en su plan de vacunación, ¿verdad? Ayer la FDA reconoció, dio a conocer, todavía no le ha autorizado el uso de emergencia de la vacuna de la J&J, de Johnson & Johnson, que sería la tercera norteamericana, Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson, que tiene una eficacia para las enfermedades graves y críticas para casos severos de 85.9%, 86%. O sea, ¿y usted quiere más? ¿Y usted quiere más? Protegido totalmente contra el de Sudáfrica, contra el de Brasil. Entonces, se supone que va a suplir unas 20 millones de dosis para finales de marzo a los Estados Unidos. Nosotros tenemos que ir cogiendo la que nos vaya llegando y poniéndonos la que tengamos, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad que no podemos ocultarla. Si tú te puedes proteger, sea con la vacuna con el mRNA, con el ARN mensajero, o sea con estas que son la de Sputnik de los rusos, la de AstraZeneca Oxford, que es la que nos llegó vía del Serum Institute de la India, que son con el adenoide, el vector viral, que es un adenovirus, y adenoide es un adenovirus, una forma de los que produce el coronavirus, de atenuado y disminuido, tratado como de una gripe común, modificado para que produzca las proteínas esas de la pullita esa, por eso que le llaman el muñequito ese feo del coronavirus. Entonces, ellas son hechas bajo este esquema de un vector viral, como les llaman, para que generen los anticuerpos, y las otras son con el ARN mensajero. Pero al final del día hacen lo mismo. China está facturando, patentizando otra vacuna más. Entonces, el mundo está caminando en esa dirección. Cuba está desarrollando sus vacunas. O sea, aquí no se está inventando el agua tibia. Aquí se está usando los beneficios de los avances tecnológicos, de la ciencia, de las últimas décadas, de los últimos años, de 2000 años después de Cristo. Porque Pitágoras, Arquímedes y todos esos científicos y la álgebra de Baldor, usted que era tan malo con esa álgebra, ¿se acuerda? Y esos cálculos diferenciales que vimos nosotros en la universidad. Todo eso se va acumulando, ese es el conocimiento humano acumulado.
Y la tecnología, mientras más avanzan, permite avances mucho más rápido. Esos telescopios que ven allá, el ultracaban, paran descubriendo un planeta todos los días. Yo cuando estudié eran como 7. Ya va como, mira, yo ni le caso le hago. Porque es que vamos avanzando cada día más. Y los microscopios. Pero yo me acuerdo cuando niños que teníamos unos microscopios y abríamos los lagartijitos para verlo, inventando. De todos, nada más fue José Luis el que salió médico, bueno, y José Ramón Momón. Pero lo abríamos y eran unos microscopios que yo me recuerdo que los comprábamos. Y eran caros en ese entonces, pero eran como de juguete, se los compraban a uno más o menos para que uno cogiera su release, como se dice, ¿no? Su camino. Y ahora, por Dios, esos microscopios son digitales, captan las informaciones, te hacen todo, petrografía, todas esas cosas. ¿Usted no ha ido alguna vez a un laboratorio de la vista, a una clínica de esas de la vista, para que usted vea la cantidad de equipos que usted ni sabe para qué son y dónde que yo estoy? Usted no han visto todos esos equipos electrónicos y todas esas cosas que se usan. Señores, es la ciencia. Usted no puede ver la ciencia aislada para una cosa y para otra, ¿no? No, entonces todo el mundo está enfocado porque es que esto ha batido el mundo entero. No veíamos en estos días que la deuda global del planeta, agregado de todos los países del mundo, subió en 355%. 300%, 3 veces creció la deuda. ¿Por qué? Porque todos los países estamos en lo mismo. Esta cosa no ha atestado, como se dice, contra la pared. Pegado allá. Tenemos que salir de esto. ¿Cómo salir? ¿Va a dejar que la gente se te muera? Si no te lo mata el virus, te lo mata el hambre. Y si no comen, van a salir a asaltar los supermercados, los colmados, la tienda, y obviamente los gobiernos de los países del mundo han tenido que ir en apoyo, en soporte de los más necesitados, los más vulnerables, de las clases más desposeídas y de los sectores productivos. Veíamos ayer cuántos, 131.000 millones tramitados, transferidos, aportados por el Banco Central para apoyar el dinamismo de la economía, para que no se cayera la producción. Entonces, así es que estamos y eso es lo que tenemos que tener pendiente. Vamos a hacer una pequeña pausa, cerramos el tema del COVID y volvemos con más aspectos en economía y mercado.